2023 fue el año de Otis, uno de los huracanes más poderosos en impactar al Pacífico mexicano. Fue el año de la crueldad en que secuestraron a 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y los torturaron sin que se sepa qué pasó con ellos. Y fue el año de la indignación por la muerte de 40 ilegales en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Otis quedará enmarcado en la memoria del México moderno. El poderoso huracán impactó a las 12:25 horas del miércoles 25 de octubre con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora. Rompió récord de intensificación. En menos de 12 horas pasó de tormenta tropical a categoría 5. Acapulco y Coyuca de Benítez fueron los territorios más golpeados. La zona hotelera del puerto y la costera Miguel Alemán quedaron devastadas. De los hoteles y departamentos solo quedaron esqueletos. Otis arrasó con todo en minutos. Hasta ahora, el saldo es de 51 muertos y 30 desaparecidos. Ante la emergencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el despliegue de 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas. 1,000 funcionarios más se sumaron para censar daños y repartir la ayuda necesaria. La Secretaría de la Defensa Nacional activó de inmediato el plan de N3E. La Cruz Roja Mexicana encabezó el acopio y la distribución de víveres para miles de damnificados. Tras el paso del huracán Otis, la prioridad fue la reactivación del turismo, el motor económico del puerto. Para ello, el gobierno federal encabezó mesas de trabajo a las que se sumaron hoteleros, habitantes, autoridades locales y empresarios para acelerar la reconstrucción. Había que atraer de nuevo el turista. El compromiso fue la reapertura paulatina de actividades a partir de este mes de diciembre. El presidente López Obrador confió en que para abril de 2024 estén reabiertos ya 35 hoteles, fecha en la que se realizará el Tianguis Turístico de Acapulco. El viernes 11 de agosto cambió la vida para 5 jóvenes de Jalisco. Dante, Diego, Jaime, Roberto Carlos y Uriel, de entre 19 y 22 años de edad, fueron secuestrados en el barrio de San Miguel de Lagos de Moreno, Jalisco. Por semanas, sus familiares mantuvieron la esperanza de encontrarlos, pero un video filtrado en redes sociales pues quebró esas expectativas. En él aparecen presuntamente los 5 amigos en la entrada de una vivienda en obra negra. Están de rodillas, con las manos atadas, amordazados y con el rostro cubierto. Ahí fueron torturados y se presume asesinados, aunque no se sabe hasta ahora. La crueldad llevada al límite. Se aprecia como uno de los muchachos atacó a uno de sus amigos, obligado presuntamente por los criminales. Por estos hechos, la Fiscalía de Jalisco logró la captura de Celestino N. y Rogelio N., quienes ya fueron vinculados a proceso por la desaparición de estos 5 jóvenes, así como por los restos calcinados encontrados en una ladrillera. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido la madrugada del 5 de enero en Culiacán, Sinaloa. Ese día, integrantes del cártel de Sinaloa trataron de evitar su recaptura con bloqueos y enfrentamientos. La refriega duró varias horas, pero finalmente cayó el Chapito, quien ya había sido capturado por primera vez el 17 de octubre de 2019. Lo enviaron al penal del Altiplano y el 15 de septiembre anunciaron su extradición a Estados Unidos. Ovidio Guzmán enfrenta cargos por presuntamente liderar el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana de México a la Unión Americana. El costo del sueño americano. 40 indocumentados de Centro y Sudamérica murieron en un incendio el 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. 27 más resultaron con lesiones. De acuerdo con las autoridades, 2 migrantes venezolanos provocaron el fuego. Prendieron un colchón en protesta por las malas condiciones en las que se encontraban. Cámaras de seguridad muestran cómo las llamas y el humo se propagaron sin que los custodios hicieran el intento por salvarlos. Los dejaron solos. Los sospechosos y 4 guardias fueron detenidos y son investigados por posible homicidio. Al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, lo vincularon a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero está en libertad y no ha sido removido del puesto. México enfrentó este año un flujo sin precedentes de movilidad de millones de migrantes.
desde Centro y Sudamérica hasta Asia y África llegaban al país para tratar de ingresar en Estados Unidos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se saturó en la colonia Juárez y en Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. La sede de Tapachula, Chiapas, tampoco se daba abasto ante el aumento de solicitudes de asilo. El 18 de septiembre, unos 6,000 migrantes llegaron a esas instalaciones y se apostaron afuera, mientras un grupo de haitianos intentó ingresar por la fuerza al no ser atendido rápidamente. Varios de ellos resultaron heridos. De enero a agosto de 2023 se procesaron más de 54,000 solicitudes de asilo, más de la mitad de todas las que se tramitan en todo México en ese periodo de tiempo. Y se estima que la cifra repunte a 150,000 al terminar este año. En los primeros 10 meses del año se registraron 694 feminicidios en México, esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los más visibles fue el de Montserrat Juárez, por las irregularidades en el caso. El 22 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, la joven de 24 años apareció muerta en un departamento de la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. Los asesinos presuntamente serían el propio novio y el padre de él. El Ministerio Público les permitió encargarse de los trámites funerarios y horas después, la Secretaría de Seguridad Capitalina se contradijo e informó sobre la detención de Sean, pareja de la joven, y su padre César. Días después, la mamá de Sean también fue detenida. 2 policías capitalinos también fueron capturados por su presunta participación en el delito de retardo de la justicia. 2023 será recordado por ser el año más caluroso del que se tenga registro en México. Junio, julio, agosto, septiembre y octubre alcanzaron temperaturas récord no reportadas en los últimos 80 años. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, con corte al 15 de noviembre, el estiaje de moderado a severo se incrementó en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. La sequía extrema, por su parte, se elevó en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, y la sequía excepcional repuntó ligeramente en Durango y la región de las Huastecas. Por primera vez, una mujer encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Norma Lucía Piña Hernández resultó electa el 2 de enero como presidenta del máximo tribunal del país, un hecho inédito en el Poder Judicial. Durante su encargo ha tenido confrontaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El más destacado es la disputa por el destino de los recursos de 13 fideicomisos que pretenden ser eliminados y que representan 15,000 millones de pesos. El Ejecutivo propuso que ese dinero se destine a los damnificados del huracán Otis en Acapulco. La ministra Piña estuvo de acuerdo, pero trabajadores del Poder Judicial y legisladores en el Congreso tramitaron amparos que impidieron utilizar esos recursos. El presidente de nueva cuenta se fue en contra de la ministra y le exigió resolver las acciones interpuestas para que se puedan destinar los recursos a los damnificados. Para sorpresa de muchos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, renunció a su cargo el 7 de noviembre. En una carta dirigida al presidente López Obrador, expuso los motivos de su salida. Explicó que su ciclo en la Corte ha terminado y que las aportaciones que puede hacer desde su posición en la consolidación de un país mejor se han vuelto marginales. Horas después, Arturo Saldívar anunciaba su unión al equipo de campaña de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. El presidente y el Senado aceptaron la dimisión. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene nuevo rector. La Junta de Gobierno de la UNAM eligió el 9 de noviembre a Leonardo Lomelí Vanegas como sucesor de Enrique Graue para el periodo 2023-2027. El historiador y economista tomó posesión el 17 de noviembre. Jesús Ociel Baena Saucedo, el magistrade, apareció muerto junto con su pareja el 13 de noviembre en su domicilio de la ciudad de Aguascalientes. Abogado, político, activista por los derechos de la comunidad LGBT, se colocó en el centro de atención al rendir protesta como el primer magistrado electoral no binario en América Latina. Rompió paradigmas y contribuyó a abrir espacios a otros miembros de la comunidad gay dentro de la política. Consiguió su certificado de nacimiento sin género binario y posteriormente el primer pasaporte mexicano sin especificar un género. De acuerdo con la Fiscalía de Aguascalientes, el magistrado y su pareja, Dorian Daniel Nieves, fueron hallados en su casa junto a navajas de afeitar y rastros de sangre. Se pensó en un crimen de odio, pero las autoridades afirman que por la forma en que los encontraron, apuestan a que las lesiones se las provocaron ellos mismos. A unas horas de arrancar el 2023 se registró el primer hecho violento del año. El domingo 1 de enero, un comando ingresó en el Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y generó un motín
que dejó 17 muertos, 14 heridos y 30 reos fugados. 10 de los muertos eran custodios y 7 más internos del penal. La Fiscalía de Chihuahua informó que el objetivo del ataque era liberar a Ernesto Piñón de la Cruz, el neto, líder de los Vejicles, quien se encontraba recluido en el Cerezo desde hace 13 años. 2 días después, cesaron al director general del sistema penitenciario de Chihuahua, Luis Alfonso Harris, y lo pusieron bajo investigación. Hasta la fecha, 26 de los reos han sido recapturados, 20 de ellos con vida, mientras que 4 más continúan prófugos. Vivos se fueron, vivos los queremos. Ese fue el grito, el reclamo, la exigencia que padecieron los habitantes de Zacatecas. La madrugada del 24 de septiembre, hombres armados ingresaron en el rancho El Potrerito, en la comunidad de Malpaso, y secuestraron a 7 jóvenes de entre 14 y 18 años de edad. Los muchachos habían pasado la noche juntos y se quedaron a dormir en el rancho. 3 de ellos eran primos hermanos, el resto amigos cercanos ya que estudiaban juntos. El comando disparó al aire para amedrentarlos y se los llevó todavía descalzos. Hasta 300 elementos federales y locales se desplegaron para buscarlos. 3 días después, el horror. 6 de los 7 jóvenes fueron hallados sin vida en un terreno de difícil acceso. Uno de ellos logró sobrevivir. Tenía golpes de la cabeza y también en los huesos de la nariz que estaban rotos. Las autoridades locales lograron la captura de 2 hombres por este crimen y los pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República. Con estas 6 muertes, Zacatecas se colocó en el tercer estado con más asesinatos de menores, al sumar 75 de enero a agosto de este año. En Guerrero, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, y su esposo fueron sorprendidos desayunando con integrantes del crimen organizado. En julio se dieron a conocer 2 videos que muestran a la funcionaria conversando con el líder de los Ardillos en un restaurante de la comunidad de San Martín, en el municipio de Quechultenango. En un principio la alcaldesa negó los hechos, pero después admitió sí hubo un encuentro, pero no pactos con estos hombres. Un mes antes, el 24 de junio, 7 cuerpos aparecieron desmembrados cerca de la presidencia municipal de Chilpancingo, donde dejaron varios mensajes, uno de ellos dirigido a Norma Otilia, en el que reclamaban el cumplimiento de los acuerdos. Norma Lisbeth Ramos, estudiante de secundaria de 14 años, murió el lunes 17 de marzo a causa de los golpes en la cabeza que recibió durante la pelea que tuvo con una compañera de clase en Teotihuacán, Estado de México. El video se hizo viral y se observa cómo la joven le pega varias veces con una piedra hasta dejarla gravemente herida. Sus familiares habían denunciado a la dirección y a los maestros que Norma sufría bullying, pero nada se hizo. A Sara Ailín, su agresora, fue detenida, sentenciada a 3 años de prisión en el Centro de Reinserción Juvenil Quinta del Bosque, culpable de homicidio tras la pelea ocurrida el 21 de febrero de este año. Política, economía, espectáculo, sociedad, medio ambiente. 2023 marcó un antes y un después en este primer tercio de la década. pero también planteó retos y ofreció una perspectiva hacia dónde vamos y qué buscamos como país. Como sociedad, y como ente globalizado de sorprendernos con la revolución digital, a transitar de nuevo el camino. Primitivo de la guerra. Somos testigos de la historia. Y en 2024 lo seguiremos siendo aquí. el Grupo Imagen. y feliz año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Un feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Muy buenas noches.